Bueno, ahora yo les voy a dar el contexto del caso. Como actores, pues tenemos a los consumidores o a los grupos de consumidores que están siendo afectados. ¿Qué es lo que está pasando? Es que se está demandando una empresa, en específico a unos proveedores, porque se está incumpliendo con el bien o el servicio que se está ofreciendo por parte de la empresa. Lo que no están cumpliendo son la calidad del servicio, que no respetan los precios y creo que era publicidad engañosa. Bueno, y la autoridad a cargo es la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, y bueno, las reclamaciones. Justo como lo que decía, los consumidores han presentado quejas específicas relacionadas con la calidad del servicio, precios no respetados o publicidad engañosa. Y bueno, y se busca que se pueda hacer un reembolso o una compensación hasta estos consumidores debido a sus malas prácticas. Y bueno, ¿y qué pasó con este tema? La resolución fue que Profeco, la autoridad encargada, dijo que los proveedores de esta empresa sí, habían violado los derechos del consumidor porque contenían publicidad engañosa y al igual no cumplían con los términos de venta o de servicio de este producto. Y las medidas que tomó fue una, la compensación económica para todos los consumidores afectados, y la segunda es que tenía que ajustar estas fallas, o sea, tenía que cambiarles el precio al precio que corresponde, y tenía que cambiar su etiquetado. Pudimos identificar cuatro derechos humanos que estaban involucrados en el caso. Estos son el derecho a la calidad de productos comerciales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y transparencia y el derecho al comercio. Solamente uno de estos derechos fue respetado, protegido, ya que se realizó toda una investigación de los productos de la empresa en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, protegiendo el derecho al debido proceso, mientras que los otros tres fueron vulnerados, empezando por el derecho a la calidad de productos comerciales, ya que se incumplieron estas especificaciones de microorganismos y se realizaron prácticas comerciales abusivas que incumplían las normas oficiales mexicanas. En segundo lugar, el derecho a la información y la transparencia, ya que los consumidores no contaban con la información en español del producto que estaba siendo comercializado en el país. Y finalmente el derecho al comercio, que fue vulnerado ya que se comercializa este producto sin cumplir con las normas y las especificaciones para hacerlo de manera legal. Bueno, primero hay que entender la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos básicamente son los que son universales, son principios y normas que reconocen y protegen la dignidad inherente de las personas, es decir, esta dignidad humana que es intrínseca al ser humano simplemente por el hecho de serlo. No pueden ser arrebatadas, vendidas o renunciadas por ninguna persona o gobierno. Como ya dije, son universales y aplican a todas las personas del mundo sin ninguna excepción alguna, como por ejemplo la raza, religión, orientación sexual, etcétera. Por otro lado, los derechos fundamentales son derechos básicos que todas personas tienen de manera inherente, como ya expliqué, y son esenciales para la vida, la libertad, la dignidad y el desarrollo integral de las personas. Son reconocidos y protegidos por el Estado a través de la Constitución y las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente va a depender de tu país de origen o de la nación donde se formen estas leyes. Entonces puede variar mucho. Esa es la principal diferencia entre ambos. Mecanismos de protección. Son herramientas y estructuras diseñadas para garantizar que los derechos fundamentales de las personas sean respetados, protegidos y promovidos. Estos mecanismos pueden ser sistemas jurídicos nacionales, que incluye constituciones, leyes, tribunales nacionales y organismos especializados en la defensa de los derechos humanos como las comisiones nacionales de derechos humanos. Sistemas jurídicos regionales, tratados y convenciones regionales, tribunales regionales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sistemas jurídicos internacionales, tratados y convenciones internacionales, órganos de control de las Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos y sus comités de expertos. Dentro de los mecanismos podemos encontrar el control de convencionalidad. Es la revisión de las normas nacionales a la luz de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los que un país se ha adherido. Este control lo pueden realizar tribunales nacionales o internacionales. Control de constitucionalidad. Es la revisión de las normas nacionales a la luz de la Constitución del país. Este control lo realizan tribunales constitucionales o cortes supremas de justicia. Control de legalidad. Es la revisión de las normas y actos administrativos a la luz
de la ley. Este control lo realizan tribunales ordinarios. Mecanismos de protección ejercidos en el caso. Mecanismos nacionales. Profeco puede recibir quejas e investigar las prácticas del proveedor y en caso de encontrar violaciones imponer sanciones o emitir medidas correctivas. Tribunales civiles. Los consumidores también pueden presentar demandas civiles contra el proveedor en los tribunales ordinarios. En estos casos, los tribunales pueden ordenar al proveedor que repare el daño causado, reembolse el dinero pagado o cumpla con lo ofrecido. Mecanismos internacionales. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si las vías nacionales se agotan o son ineficaces, los consumidores podrán presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta puede investigar el caso y emitir recomendaciones al Estado para que repare el daño causado. 5 acciones que pueden realizar las empresas para proteger los derechos humanos. 1. Identificar y evaluar posibles impactos de sus actividades en los derechos humanos, tanto en sus operaciones directas como en su cadena de suministro. 2. Deben desarrollar e implementar políticas y procedimientos que establezcan cómo van a prevenir, abordar y remediar los impactos negativos de sus actividades en los derechos humanos. 3. Los empleados de las empresas deben recibir capacitación sobre los derechos humanos y su responsabilidad de respetarlos. 4. Participar en iniciativas de colaboración con otras empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos para promover y proteger los derechos humanos. 5. Informar públicamente sobre sus acciones en materia de derechos humanos, incluyendo los riesgos identificados, las medidas tomadas para mitigarlos y los resultados obtenidos. Consideramos de suma importancia que la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, la Profeco, atienda todas las denuncias de los consumidores, aunque sea la más mínima, como en este caso, que era que no traían las instrucciones en español, incumple con las normas, además de que pues, los mexicanos hablan español y la mayoría no entenderían cómo utilizar este producto correctamente. Es muy importante que la Profeco y las autoridades laborales cumplan con su función, pues por errores involuntarios, la economía y salud de los consumidores se puede ver afectada por la omisión de conductas o prácticas comerciales abusivas o por el incumplimiento de normas oficiales mexicanas, además de que vulneran los derechos de los consumidores. Es importante que los productores, importadores, fabricantes o comercializadores asuman su responsabilidad para que puedan corregir el error a tiempo y no se aprovechen del desconocimiento de los consumidores. Muchas gracias.